DKV. Activistas de la salud. Allá en el bosque crecía un joven abeto. Tenía un buen sitio y disponía de agua y aire más que suficientes. En torno suyo crecían otros árboles, abetos y pinos. Como aún era más pequeño que sus compañeros del bosque, únicamente podía disfrutar del sol durante unos breves minutos cada mañana, cuando su luz le llegaba colándose entre otros árboles. Sin embargo, conforme avanzaba el día y los rayos del sol empezaban a ser más cálidos, el pequeño abeto se quedaba sin ellos debido a la altura mucho mayor del resto. Por eso, el pequeño abeto tenía mucha prisa por crecer. Cada tarde, los niños de la aldea cercana paseaban cerca de él. Su risa le reconfortaba y le hacía sentir bien, pero muchas veces les ignoraba, tan concentrado como estaba en sus pensamientos. Ay, si fuera grande como los otros árboles. Suspiraba el arbolito. Ojalá pudiera extender las ramas a lo alto y divisar con la copa el ancho mundo. Los pájaros anidarían en mis ramas, y cuando soplase el viento, movería mi copa con tanta solemnidad como ellos. Cuando estaba en esos pensamientos, no le distraían ni el sol tibio, ni el aire fresco de la mañana, ni las risas de los niños de la aldea cuando pasaban charlando en busca de fresas o frambuesas. A veces se sentaban junto al arbolito y decían: ¡Qué bonito es! Pero el árbol no quería oír nada de aquello, ni siquiera prestaba atención a un ruido todavía lejano. Un ruido mecánico que, de haber identificado, habría cambiado la forma de pensar del arbolito. Al año siguiente había crecido un buen palmo y al siguiente un poco más. Pero el pequeño abeto no alcanzaba aún para disfrutar los rayos del sol, ni tampoco lo hacía con los pájaros ni con las nubes rojas, que al amanecer y en el ocaso del día circulaban sobre él. Cómo me gustaría crecer más. Crecer para hacerse grande y viejo es el único placer de este mundo, pensaba el árbol. Hasta que un invierno ese ruido mecánico dejó de ser lejano. Cada año venían al bosque los leñadores y cortaban algunos de los árboles del bosque. Ese año había llegado el turno para algunos árboles que rodeaban al ya no tan pequeño abeto. ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué derriban a los árboles más altos? ¿Por qué no les dejan que sigan creciendo cada día un poco más altos? Un majestuoso abeto cayó a su lado, haciendo un ruido sordo. El joven abeto, que aunque ya había crecido seguía siendo un árbol mediano, se estremeció al verlo. Detrás de ese gran abeto, otros grandes, espléndidos árboles caían a tierra con un estrepitoso crujido. Después, los leñadores les cortaban las ramas y parecían desnudos, largos y delgados, mientras los apilaban uno sobre otro en los carros con los que los sacaban del bosque. En primavera, una golondrina se posó en una de las ramas de nuestro árbol. Venía de la misma dirección por la que desaparecieron los carros que se llevaron a los grandes abetos. Golondrina, dime, tú que puedes llegar más lejos que nadie, ¿a dónde se han llevado mis compañeros? ¿Qué destino les espera? Al principio la golondrina dudaba, pero al poco afirmó con la cabeza y dijo: Sí, creo que lo sé. Al final de este camino hay un muelle. Los grandes abetos iban cargados en carros que luego fueron cargados en barcos, pero además he encontrado muchos barcos nuevos cuando volaba por encima del mar. La golondrina dudaba si dar o no esa información al joven abeto. Esos barcos tenían magníficos mástiles. ¿Cómo mástiles? ¿Qué quieres decir, golondrina? Yo diría que esos mástiles eran ellos, pues olían a madera de abeto,
con qué majestuosidad se alzaban. ¿Cómo es el mar? ¿A qué se parece? Bueno, es tan difícil de explicar. En el mar, cuando hay sol, te da de vino todo el día. Y estás rodeado de agua, pero es salada. La humedad calaba hasta el fondo de esos mástiles en que se habían convertido tus amigos abetos. Ay, si yo fuese lo suficientemente grande para volar sobre el mar. Goza de tu juventud, abeto. Alégrate de tu nueva estatura, de la vida joven que hay en ti. No sueñes con vivir otras vidas antes de haber disfrutado todo lo que tu bosque te ofrece. Y dicho esto, la golondrina voló en dirección al mar. El árbol, al verla partir, se dio cuenta de que a su alrededor todavía quedaban muchos árboles más grandes que él. Adiós, golondrina. Espero que la próxima primavera nos volvamos a ver. Si esos leñadores vienen a por árboles para hacer sus mástiles, aún me queda mucho para ser uno de los elegidos. Casi un año pasó antes de que volviera la golondrina a esa zona del bosque. Abeto, joven abeto, no sabía si te encontraría aquí. Se aproxima la Navidad. ¿La Navidad? ¿Qué es la Navidad? Cuando se aproximaba la Navidad, fueron cortados muchos árboles jóvenes, árboles que con frecuencia no eran mayores ni de más edad que este abeto. ¿No lo ves, abeto? Estos jóvenes árboles no se los llevan para hacer mástiles. Se llevan a los más hermosos y conservan siempre sus ramas. Se los llevan en sus carros apenas sin cortarles una hoja. ¿A dónde van con ellos? Se preguntaba el abeto. No son mayores que yo, incluso hay uno que es más pequeño. ¿Por qué conservan todas sus ramas? ¿A dónde los llevan? Estos meses atrás estuve hablando con los gorriones, abeto. Ellos me contaron todo, porque habían mirado por las ventanas allá en la ciudad. Después fui a comprobarlo. Ya sé dónde los llevan. Oh, les espera el esplendor y la gloria mayores que puede imaginarse. He visto que los colocan en medio de confortables salones y los adornan con las cosas más preciosas, como manzanas doradas, bollos de miel, juguetes y cientos de luces. ¿Y después? El abeto preguntaba dubitativo, esperanzado por un futuro fuera del bosque. Golondrina, dime, ¿qué ocurre después? En realidad, no he visto más, pero era maravilloso, abeto. Si te tocara ir por este deslumbrante camino, es mejor aún que cruzar el mar. Me muero de ganas de que llegue la Navidad. Ahora soy alto y ancho como los otros que se están llevando. ¡Ay, si estuviera en el carro! No pasaron muchos días hasta que a nuestro joven abeto le llegó el momento de que lo cortaran y lo subieran al carro. ¡Golondrina! ¡Mírame! Pronto me encontraré ya en el confortable salón, con toda brillantez y honor. ¿Y después? Sí, debe haber algo mejor, algo más hermoso, porque si no, ¿para qué habrían de adornarme de esta manera? Tenía que ocurrir algo más grande, más esplendoroso. ¡Ay, cómo lo deseo! ¿Vendrás a verme, golondrina? Claro que iré a verte, abeto, pero recuerda, alégrate de tu fresca juventud, disfruta de tus últimos momentos al aire libre. El árbol cayó a tierra con un gemido, y entonces se dio cuenta. Sintió pena de ser arrancado de su hogar, del lugar donde había crecido. Sabía que nunca volvería a ver a sus queridos compañeros, ni a los pequeños arbustos y flores que crecían a su alrededor, y quizás ni siquiera a los pájaros. La marcha no tenía nada de agradable. El árbol no volvió en sí hasta que, en el patio, descargado con los otros árboles, oyó decir a un hombre: «Es espléndido. Elegimos este». Después vinieron unos criados totalmente uniformados y llevaron el abeto a un majestuoso salón. En torno a sus paredes colgaban retratos y, junto a la gran estufa de porcelana, había grandes jarrones chinos con leones en las tapas. Había mecedoras, sofás forrados de seda, grandes mesas llenas de libros con láminas y prohibitivos juguetes. Nunca había pasado tanto miedo. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Por ahí vienen los criados y las señoritas de la casa a adornarme. Al fin. ¿Qué es eso que cuelga de mis ramas?
Parecen pequeñas bolas, recortadas de papel de colores, y caramelos, manzanas, y nueces doradas, y están poniendo velitas rojas, azules y blancas en mis ramas. Cientos de ellas, ¡qué ilusión! El árbol no había visto nunca nada igual en sus ramas, y justo en la cima fue colocada una gran estrella de papel dorado. Todo aquello era esplendoroso. Estás deslumbrante, Abeto. ¿Qué haces aquí, golondrina? ¿Cómo has entrado en este magnífico salón? Mientras volaba hacia la ciudad, vi casualmente la carreta en la que te llevaban, Abeto. Les he seguido hasta aquí porque quería ver si te esperaba el mismo destino que a los que vi llevarse también. ¿Cómo brillan tus ramas? ¿Estás contento? Sí, me encanta la Navidad, pero escóndete rápido, golondrina. Mis ramas han crecido lo suficiente como para poder ocultarte. Quédate oculta en mi follaje y verás esta noche algo maravilloso. Estaré deslumbrante. La golondrina se acomodó entre las ramas del abeto. Efectivamente, había crecido mucho el último año. Lo que no sabía era que el año próximo no seguiría creciendo. Por fin encendieron las velas del árbol. ¡Qué brillo! ¡Qué resplandor! El abeto temblaba con todas sus ramas, tanto que una de las velas prendió fuego a una de ellas. ¡Uf, lo que duele! Por suerte, una señorita que estaba cerca lo apagó rápidamente, pero a partir de ese momento el árbol ya no se atrevió a mover una hoja. Tenía tanto miedo de perder su esplendor, estaba aturdido de tanto brillo y, de pronto, la puerta del salón se abrió de par en par y una multitud de niños se precipitó sobre él como si fuesen a derribarlo. Golondrina, ¿esto es la Navidad? Mira cómo brillo. ¿Se me ve deslumbrante? Ojalá todos en el bosque me pudieran ver. Soy el centro de esta fiesta, ¿verdad? Aunque brillaba y sonreía por fuera, el joven árbol tenía dolor de corteza de pura ansiedad. Y el dolor de corteza es tan malo para un árbol como el dolor de cabeza para los humanos. Me alegra verte tan feliz, Abeto. Ojalá este momento durase para siempre. Estás rodeado de regalos. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué va a ocurrir? La gente se acercó alrededor del árbol. Algunos arrancaban regalos, otros apagaban luces. Mira cómo bailan los niños con sus bonitos juguetes. Están encantados con su árbol mágico de los regalos. Son los mismos niños que vienen todos los inviernos a recoger fruta del bosque. ¿Los recuerdas? Sin embargo, al final de la noche ya nadie se fijaba más en el árbol, excepto la vieja niñera, que fue a mirar entre las ramas, pero solo para ver si no se había quedado olvidado algún higo o alguna manzana. ¡Un cuento, un cuento! Gritaron los niños, empujando a un hombrecillo hacia el árbol. Se sentó bajo él, con los niños a su vera. ¿Tendré que intervenir en esto? ¿Tendré que hacer algo? Acercaos, niños. Os voy a contar el cuento de Ibede y Abede. Ibede era un niño que vivía en el bosque. Sus padres le dejaban pasar todo el día en la naturaleza. Por contra, Abede era una niña que se pasaba todo el día en casa, mirando el mundo a través de una pantalla luminosa. Los padres de Ibede le decían que el bosque estaría ahí siempre para él, lo cual le hacía disfrutar mucho. Pero poco a poco se dio cuenta de que el bosque cada día era más pequeño y que cada vez menos niños salían a jugar en él. Un día vio a Abede por la ventana y le preguntó qué estaba mirando. Abede le dijo que en su pantalla había miles de bosques como el suyo, y mares y pájaros. Todo lo que Ibede se podía imaginar estaba en esa pantalla. Lo que no sabían era que por cada árbol que Abede miraba en la pantalla desaparecía un árbol del bosque de Ibede. Los niños prestaban mucha atención a este cuento. Nuestro abeto también, y con ello se dio cuenta de que él quería ser un árbol del bosque, no un árbol de la pantalla. ¡Ay, golondrina! ¿Y si me he equivocado? ¿Y si la verdadera felicidad estaba allí, en la tranquilidad de mi bosque? ¿Y si nunca más puedo volver a ver la luz del sol o sentir sus cálidos rayos? Ten paciencia, Abeto. Seguro que después de estas fechas te esperan nuevas aventuras. ¿Para qué te iban a engalanar así si no fuera porque te respetan y porque quieren que tu vida sea agradable? Pronto estarás viendo a tu querido sol. Tienes razón, golondrina. Me esperan cosas maravillosas. Pasados unos días, la familia dejó de reunirse en torno al árbol. Ya no hubo más regalos a sus pies, ni más velas que alumbraran sus ramas. La golondrina permaneció todo el tiempo junto a él, escondida cerca de su copa,
hasta que un día casi la descubren junto a la estrella que la adornaba. ¿Ha llegado el momento, golondrina? ¿Me llevan de nuevo al bosque? Ya me han quitado todas las luces, así que creo que se ha acabado la Navidad. ¿Cuál es el destino para un magnífico árbol de Navidad como yo? A la mañana siguiente entraron los hombres, lo arrastraron por la sala y escaleras arriba, lo metieron en el desván. Allí lo dejaron, en un rincón oscuro, donde no llegaba luz alguna. ¿Qué significará esto? ¿Qué tendré que hacer aquí? ¿Qué tendré que oír? ¡Golondrina! Aquí estoy. Yo tampoco puedo salir de este armario. No puedo ver qué futuro nos espera. Ay, Abeto, ¿qué será de nosotros? Así pasó mucho tiempo, porque pasaron días y noches. No subía nadie, y cuando por fin vino alguien, la luz del exterior les cegaba, pues era una mañana muy luminosa. Ahora sí, han pasado muchos días. Siento que mis ramas empiezan a estar secas y oscuras. Golondrina, vuela y dime qué ves. Yo también noto mis alas más secas y sin fuerzas. Voy a volar un poco para descubrir qué nos espera. Ahora te cuento, Abeto. Sin embargo, nuestro árbol no volvió a ver más a la golondrina. Unos hombres llevaron el abeto escaleras abajo. Reconozco este sitio. Estoy en el jardín de la casa. La vida empieza de nuevo. El abeto volvió a sentir los rayos del sol en su tronco y en sus ramas. Pero, ay, estaban secas y amarillas, y allí lo dejaron entre hierbajos y espinos. Sentía que sus fuerzas se acababan. Comprendió que ya no volvería al bosque. La golondrina se demoró varios días en volver. Al hacerlo, solo pudo ver el abeto convertido en un montón de leña apilada junto a una carreta. La estrella de oropel seguía aún en su ahora caída cúspide y relucía a la luz del sol. Junto a la estrella, entre las ramas en las que una vez se ocultó la golondrina, encontró algo nuevo. Se trataba de una pequeña semilla. Suavemente la tomó en su pico y alzó el vuelo. Mientras la golondrina depositaba esa semilla en el bosque, los niños jugaban en el jardín y el menor de todos se había prendido en el pecho la estrella dorada que había llevado el árbol en la noche más feliz de su existencia. Este cuento es una versión adaptada a ficción sonora del relato El abeto de Hans Christian Andersen para voces activistas. Los personajes principales han sido interpretados por Ainhoa Benaiges y José Miguel Villada, ambos empleados de DKV Seguros. Las voces adicionales han sido grabadas además por Luis Blanco, Chema Martínez y la intervención especial de los niños Diego y Alex.